nuestro sueño. Nuevamente la cronobiología será tema en Sobreciencia. Conversaremos sobre los hábitos de sueño de niñas y niños de Uruguay, de la enorme influencia del sistema educativo y de su relación con la salud. Y otros temas, por ejemplo, cómo una célula anormal se vuelve maligna, el control de montes y pasturas nativas a través de drones e imágenes satelitales y la divulgación de la ciencia a través del teatro de títeres. Además, vamos a anunciar los ganadores de la edición 2022 del Concurso Nacional de Crecimiento de Cristales y tendremos un poco más de gusto a ciencia al cierre. Bienvenidas y bienvenidos a Sobreciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Recibimos en estudios para hablar de este tema, para arrancar nuestra edición, Ana Silva, Bettina Tassino, corresponsables del grupo de cronobiología de Facultad de Ciencias. Bienvenidas, en tu caso nuevamente. Gracias. Gracias por estar aquí. Si les parece, arrancamos de raíz. Para quienes están conociendo por primera vez este tema, ¿cómo se define, por ejemplo, un cronotipo, que es algo que es único de cada individuo, ¿no? Exactamente. Bueno, el cronotipo lo definimos como ese momento del día que preferimos para realizar ciertas actividades. Así que, por más que en su formulación más científica tiene una fórmula y algo que es más complicado de calcular, es fácil de intuir a lo que nos referimos con el concepto cuando cada uno piensa, bueno, yo me va mejor estudiando de mañana o haciendo mi actividad más demandante en la mañana, y otros que dicen que son mejores para hacer sus actividades más demandantes en la nochecita o incluso en la noche tarde. Y ahí entonces se abre como un gran espectro de preferencias dentro de las que van desde los muy tempraneros a los muy tardíos y con una como mayoría de personas intermedias y que normalmente las llamamos a los más tardíos búhos y a los más tempraneros alondras. Este cronotipo, que es de cada individuo, tiene a su vez que ajustarse a lo que es la vida en sociedad, a horarios, hábitos y demás. Y ahí aparece otro concepto que quiero que definamos, que es el de jet lag social. Ahí va. Los cronotipos, como tú decías, tienen una base que es genética, pero que además está como modulado por las presiones sociales, las presiones ambientales, culturales también, ¿no? Y hay una forma de medir cuán sincronizado está ese cronotipo individual, o sea, esas preferencias de cada una de las personas con las demandas sociales, con las presiones de trabajo, de asistencia escolar. Cuanto más alineado estén las preferencias con lo que tenemos que hacer, el jet lag social, ese término que justamente lo que indica es cuánto es la disrupción, cuánto es el desfasaje, cuanto más cerca estamos es menor el jet lag social. Pero si una persona, por ejemplo, es muy vespertina, que prefiere realizar sus actividades muy tardes en la noche, pero tiene que ir a trabajar muy temprano en la mañana, ese jet lag social, ese desfasaje, es mayor. Hay una base, tú lo decías, hay una base genética en cuanto a nuestro cronotipo, pero hay también posibilidades de que el cronotipo vaya cambiando a lo largo de la vida, ya sea por nuestros cambios individuales o por la propia adaptación a las rutinas. Sí, de hecho, naturalmente hay como una tendencia a la nocturnidad, a hacernos más preferentes de los hábitos nocturnos en la adolescencia, donde se llega al pico. Así que los adolescentes son mayormente nocturnos y esto es como natural. Y tanto antes como después, la mayoría de la población tiende a ser más matutina. Pero bueno, está bueno que este concepto no es rígido como es el color de los ojos que traemos por nuestra carga genética, sino que justamente el tiempo, la edad y la cultura y nuestros hábitos lo moldean. Así que podemos cambiar nuestro cronotipo no solo por la edad, sino por
las actividades que estemos realizando en forma regular. También a lo largo de la vida, y hablando de otro concepto que se vincula, la cantidad de horas de sueño recomendadas van cambiando y se van acortando, ¿no? A medida que crecemos. También va cambiando, exactamente. Hay una duración de sueño recomendada según la edad. Para los niños y las niñas es alrededor entre 9 y 12 horas, en los adolescentes es entre 9 y 8, después para los adultos es 8 horas, o sea que eso también va cambiando. ¿Cuáles son los requerimientos de esa actividad tan compleja que es el sueño, ¿no? Que implica no solo el descanso, sino también la consolidación de la memoria, de los aprendizajes, la restauración celular. O sea, durante el sueño ocurren muchas cosas y de ahí la importancia de pensar en el sueño como un factor más de la vida saludable. Y ahí aparecen otros elementos, ya para redondear en esta introducción general del tema, que por un lado tiene que ver con el déficit de sueño, cuando se transforma en algo crónico, y la otra, una pregunta, ¿hay que dormirlas todas juntas a esas horas? Bueno, es como decimos siempre, nosotros que estudiamos ese reloj biológico, claramente el sueño y la vigilia son uno de esos ritmos que nos interesan a nosotros, que de alguna manera es el más conspicuo, el más claro, ¿verdad? Así que cuando hablamos de ritmos, enseguida caemos a hablar del sueño, la vigilia. Y con respecto a la pregunta que tú hacías, el sueño nocturno suficientemente largo es el sueño saludable. Hay, como decimos muchas veces, no solo importa la duración, sino el cuándo. Claro. Cuándo dormimos y cuánto dormimos son dos aspectos del sueño saludable. Cuando nos visitaste, Bettina, el año pasado con Ignacio Esteban, hablamos mucho de la influencia de las luces artificiales en todo esto, ¿no? Ya de por sí, tener luz eléctrica empezó a ser un condicionante porque todos estos ritmos vienen dados por la propia naturaleza del planeta en el que vivimos, pero además aparecieron las pantallas. Y acá empiezan dobles distorsiones. Cada vez más importante es estudiar todo esto para entender cuánto estamos distorsionando nuestra naturaleza, ¿no? Sí, como decía Ana, recién estos ritmos circadianos están modulados, están sincronizados con el ciclo de luz y oscuridad. Entonces, la luz artificial, un invento muy reciente, justamente lo que hizo fue aplanar ese gran contraste de luz y oscuridad a la que nuestros ancestros estaban adaptados. Entonces, las pantallas suman, ¿no?, a esa cantidad de luz a las que estamos expuestos en la noche. Y eso tiene consecuencias que en general están vinculadas al atraso del sueño, porque justamente la luz inhibe la secreción de una hormona, que es una hormona que está muy vinculada al tiempo, ¿sí?, que es la melatonina. Y como la luz inhibe la melatonina, si durante la noche estamos expuestos a luz intensa, la luz de las pantallas es una luz muy blanca, muy parecida a la luz del mediodía, nuestro sueño se va también a atrasar a causa de esa exposición a la luz. Yendo a los temas más novedosos, o por lo menos a las investigaciones más frescas, yo recuerdo que las primeras entrevistas que tuvimos hace bastante tiempo tenían que ver con investigaciones en jóvenes, ¿no? En la población de científicos jóvenes que había viajado a la Antártida en aquel momento, que fue un muy buen elemento de estudio. Después hubo grandes desarrollos, y sobre eso hablamos el año pasado, en adolescentes. Y ahora estamos entrando en análisis muy valiosos de poblaciones de niños. Pero ustedes llegaron a los niños a partir de lo que se había visto de preocupante en los adolescentes, ¿no? De alguna manera sí, es como que ese diagnóstico que pudimos hacer en población liceal uruguaya nos llevó a identificar cosas como, primero, nuestros adolescentes no solo son tardíos porque son adolescentes, sino que con respecto a otros adolescentes son más tardíos todavía. Y esa vespertinidad extrema de nuestra población nos ha llamado la atención, no solo a nosotras, sino también cuando reportamos estos resultados en la comunidad. Y hay una relación, una asociación muy claramente establecida entre que la nocturnidad, en este caso de los adolescentes, y el horario temprano de la educación media, en este caso, es un conflicto. Ese conflicto lleva o puede llevar a varios problemas de desempeño, problemas de salud,
Y nosotros tuvimos la oportunidad de alguna manera, desentrañar si era esa nocturnidad o si era el acceso a la educación media tan temprana. ¿Ah? Y para eso hicimos como uso de los turnos, que no son tan frecuentes en el mundo. Por lo tanto, ahí nos encontramos con que los adolescentes que asisten al turno matutino en el liceo realmente tienen un conflicto mayor entre su tiempo interno y el externo, que les repercute incluso en el desempeño académico que tienen a nivel liceal. Entonces, me arrancabas la pregunta diciendo, esto fue como el puntapié para preguntar, ¿esa nocturnidad la inventan nuestros adolescentes o viene de antes, en términos de la historia de cada niño o niña que llega a la adolescencia? Y ahora estamos empezando a conocer los resultados del estudio que se hace hablando genéricamente en población de niños en edad de escuela primaria. Sí, exactamente. Y esto surge por la oportunidad que tuvimos de colaborar con la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud, que es una encuesta que promueve el programa Uruguay Crece Contigo del MIDES, que es una encuesta longitudinal, o sea que sigue a una cohorte de niños y de niñas durante un periodo bastante largo. Y en una de esas olas de encuesta, el equipo encargado de la ENDIS nos solicitó diseñar un cuestionario justamente para evaluar esto vinculado a la duración y a la ubicación del sueño. Y por ahí arrancamos, con la belleza y la elegancia que tienen los muestreos diseñados por economistas y sociólogos, ¿no? Que tienen esa cosa representativa de la población nacional, en este caso urbana, con una muestra de alrededor de 3.000 niños y niñas. Y eso nos dio los primeros elementos. Y a partir de ahí, con la financiación de un proyecto de la ANI, del Fondo Sectorial Primera Infancia, hicimos un experimento, ¿no? Con medidas más objetivas, porque la encuesta es una encuesta, o sea, tiene autorreporte de parte de los adultos responsables, y esto fue a partir de medidas objetivas tomadas con unos dispositivos que se llaman actímetros, con los que equipamos a un grupo de 45 niños y niñas, que ya no es lo que dicen que hacen, sino que tenemos el registro de lo que realmente nacen durante 10 días. O sea, durante 10 días los niños visten esto que parecía un reloj, el actímetro, y ahí queda de alguna manera todo lo que es el registro de su actividad a lo largo de 240 horas. Ahí va, ¿no? queda Sí. la actividad y la exposición a la luz, que, como decíamos hace un ratito, es un factor también muy importante en esto de la determinación de los ritmos circadianos. Hubo una coincidencia bastante cercana entre los datos de esa encuesta, que como bien decías tú, es reportada por los adultos responsables, y la medición directa del actímetro. Y una vez más hay algún numerito que no debería estar ahí o que nos preocupa, ¿no? Bueno, sí, hubo cosas como, lo primero fue esa calidad de datos que obtuvimos, ¿no? La encuesta tiene esa representatividad tan importante, y los niños y niñas que participaron, realmente los valores que pudimos calcular equivalentes estaban súper alineados. Así que venimos como pisando despacito pero firme con estos resultados. Y sí, digamos, son los primeros cálculos de cronotipos de la infancia uruguaya y son tardíos. Claro, esto no se ha hecho nunca, primero que nada, es la primera vez lo que es esto. Esto es un dato inédito. Creo que a nivel Américas incluso, ¿no? Sí, no hay datos de este tipo. No encontramos. Y nuestros niños son tardíos y una vez más se benefician del sistema de turnos de la educación. Sí, también eso. Lo tardíos que son los niños no es como nos pasó con los adolescentes, que son tipo los más tardíos del mundo reportados hasta el momento. No, son tan tardíos como los previamente reportados de poblaciones que de alguna manera comparten nuestros hábitos socioculturales, por ejemplo, de niños portugueses y españoles. Entonces estamos como en ese rango, no más, en ese mismo rango. Pero si los comparamos con los valores más reportados y promedios de niños, y sí, como se mide en las horas del día que se prefieren,
casi 2 horas más tardíos que los niños japoneses o suizos o incluso norteamericanos. O sea, que bastante Pero tardíos. esos son los que van a la escuela de mañana. Los que van a la escuela por la tarde... Ahí va. El sufren promedio menos. global, Bien. el promedio global Sí. los encuentra ahí, Bien, ¿verdad? perfecto. Comparables con Bien. los portugueses o españoles. Está bien. Y se Un- benefician de ir a la escuela a la tarde, Claro, donde hace cuando menos Los- efecto. otra vez, Claro. los turnos aparecen como otra ventaja para poder discernir cuáles son los factores sociales que están incidiendo. Claro. Y de vuelta encontramos que los niños y las niñas que van de tarde a la escuela tienen cronotipos más tardíos. Sin embargo, cuando vamos a ver otro de los valores que nos interesa, que tiene que ver con la duración, los niños y las niñas en general de toda la muestra duermen 9 horas. Pero cuando los separamos por turnos, un porcentaje importante, 1 de cada 3 niños y niñas que van a la escuela de mañana duermen menos de 9 horas, no solo los días que van a la escuela de mañana, sino si contamos también la cantidad de horas que duermen los fines de semana. Y eso, de alguna manera, es una alerta que no alcancen las 9 horas recomendadas, sumando y promediando la cantidad de horas de la semana y los fines de semana. Sí. Entonces hay como un compromiso ahí entre que los de la tarde tienen cronotipos muy tardíos, o sea, habría un problema en la ubicación, pero tienen una duración de sueño más adecuada. Y acá hay otro elemento que no me quiero extender, pero que cuando hablan de los fines de semana, que tiene que ver con todo eso extracurricular que cada vez hay más, ¿no? Que el deporte, que si el partido el domingo a las 7, que el sábado a las 8. Los que hacen deportes nocturnos, tengo entendido que son más tardíos a la hora de descansar también. Un montón de cosas que hay que tener en cuenta. ¿Puede tener problemas también la niña, el niño en su rendimiento escolar o en su salud por tener ya sea menos descanso del necesario o un desfasaje en su actividad de sueño y escolar? Sin duda que la respuesta corta es sí, pero no está explorado realmente esto todavía en el mundo. Pero está claro que hay las recomendaciones del tiempo y ahora también ubicación del sueño para niños y niñas son muy claras. Y hay una proporción importante de niños y niñas uruguayos que van al turno matutino que no la están cumpliendo. Y eso me parece que sí, que abre una pregunta, ¿verdad? Y una alerta. Ahora, cuando hablamos acá de salud, de educación también, pero de salud, porque el esquema educativo es complicado de resolver y hablamos hasta de cuestiones de infraestructura y demás, pero cuando un niño va al pediatra, a una consulta rutinaria, ¿habría que empezar a preguntar esto? ¿Habría que empezar a incorporar en el examen sanitario cuestiones vinculadas a su salud cronobiológica? Bueno, sería deseable que se reporten estas cosas, pero no hay hasta el momento protocolos para poder hacer diagnósticos y en eso estamos de alguna manera trabajando. En justamente esto de generar protocolos no solamente para definir patologías de sueño, sino para definir patologías de los ritmos, ¿sí? que transcurren por otro lado también, que muchas veces son patologías la sintomatología se solapa entre los problemas de sueño y los problemas de los ritmos circadianos, pero otras veces tienen orígenes distintos y eso de alguna manera hay una movida que es no solamente en Uruguay sino internacional de empezar a incorporar estos aspectos traslacionales a la clínica, tanto en cuanto al interrogatorio inicial que hace el pediatra sobre el sueño del niño, como a también incorporar algunas medidas objetivas, no solamente el uso del lactímetro, sino también lo que nosotros llamamos el delmo, o sea, intentar encontrar el momento en que la melatonina empieza su aumento nocturno. Recordando también que los niños y las niñas son mucho más sensibles a las luces que los adultos inclusive. O sea que ahí también hay que tener algunos cuidados vinculados a la exposición a las pantallas en la noche en los niños, retrasa el sueño porque inhibe en forma mucho más importante la melatonina que en los adultos.
Ana y Bettina, el tiempo se voló, pero no quiero cerrar esta nota sin invitar a la gente a que participe. Ustedes han capacitado y siguen capacitando un montón de estudiantes de posgrado en un área que nació con muy poquitos científicos y hoy son un grupo notable. Hablamos al principio del grupo de cronobiología. Hay en curso estudio de hábitos de sueño en la infancia. Es importante la participación de voluntarias y voluntarios, adultos responsables obviamente. Vimos recién, ahí está, cronobiología, @f100.edu.uy, ahí se pueden comunicar y pedir información y demás. Y después, voluntarios y voluntarias para participar en estudio del sistema circadiano y estados de ánimo. Creo que esto ya no tiene límite de edad, ¿no? Esto es para toda la población en general. Eso es hasta 35 años. Bien, perfecto. valentina.paz@pdesiva.edu.uy para inscribir a voluntarios en esto. Ana, Bettina, muchas gracias por venir. Ojalá que la gente se sume. Hace falta generar conocimiento y seguiremos como hemos hecho todos estos años conversando. Excelente, muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos.